recordar ese suceso de abuso que yo tuve cuando fui niña. Quieren gritar, si quieren llorar, lo que quieran. Lo que no es contributivo es que las estanques. La gente abusada no está traumada por el abuso en sí, sino por cómo se lidió, cómo la gente cercana a ellos lidiaron con ese abuso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Conscientementes. Y pues hoy tenemos una invitada de lujo, Joana Vallejo. Estamos muy contentas, ¿verdad, Ani? Sí. Estamos súper contentas de que nos acompañe aquí en el podcast. Ella es sommelier y nuestro tema de hoy es hablar salva, ¿verdad, Ani? Así es, no, yo estoy encantada de que Joana esté aquí con nosotros y es un tema sumamente importante porque yo en lo personal he atendido bastantes casos de lo que vamos a hablar ahorita y pues las dejo con Joana para que empiece este tema tan especial. Bueno, pues primero me honran con su confianza y que me hayan invitado. De verdad, Abril ha sido una anfitriona preciosa y nunca hay coincidencias. Conocerlas es algo que Dios me tenía preparado y un poquito sin saber que venía a este podcast me siento como que así tenía que ser y que si hablar salva, pues vamos a hablar, ¿no? Así es. Les cuento un poquito de mí. Yo soy de Michoacán. Nací en Uruapan, Michoacán, el pueblito más de moda de ahorita. Y me fui a vivir a la Ciudad de México ya de 17 años. Y la realidad es que tuve una infancia muy bonita, muy feliz entre el campo, o sea, literalmente una niña de campo, porque antes de vivir en Uruapan vivíamos en Peribán de Ramos, que es un pueblito agrícola donde hay muchísimas empacadoras de aguacate. De hecho, yo conocí a Nuevo Laredo porque había pasado varias veces que mi papá tenía clientes por acá. Y creo que mi infancia fue muy privilegiada en el sentido que había mucha motricidad, mucho contacto con texturas, con aromas, con la vida, con los animalitos. Y hoy en día es como muy poco común. Mis hijos, que son chiquitos, viven en la Ciudad de México y a veces como que me cuesta mucho entender que ellos no van a poder tener acceso a esa vida como tan sensorial y tan tangible y tan real que yo tuve. Pero bueno, platicándoles de mí, me siento siempre muy orgullosa michoacana de tener una procedencia campestre, de dedicarme a la agricultura, 4 generaciones dedicándonos al aguacate. Y después me fui a estudiar a Canadá, luego a Querétaro, luego a la Ciudad de México, pero realmente esa parte en la que platicábamos fuera del aire, que me hizo recordar ese suceso de abuso sexual que yo tuve cuando fui niña, fue ser mamá. O sea, yo tenía totalmente bloqueado ese momentos, y cuando fui mamá, que aparte mi primera hija, pues es mujer, como que nació en mí algo que yo no conocía, que es el pánico, el miedo. Nunca yo había conocido lo que era el miedo, porque soy una persona demasiado intrépida, atrevida, rebelde, valiente, resiliente. O sea, tengo ese tipo de características muy en mi ADN, muy en mi carácter. Entonces era para mí muy raro el miedo que sentía cuando fui mamá. Y por un lado, pues tienes que hacer que sobreviva tu hijo, pero había un miedo como mucho más elevado, mucho más que te paralizaba, hasta que recordé y entendí que mi miedo era a que le pasara lo mismo que me pasó a mi chiquita. Ajá. Entonces fue, o sea, pero de repente era como algo que tú no te habías dado cuenta nunca, que no lo habías hecho consciente, o sea, jamás, nunca, ni por aquí. Jamás de los jamases, ni siquiera en sueños, ni siquiera en mi personalidad. No era una persona insegura. Bueno, ahora que obviamente ya tengo una conciencia muy plena y que lo he trabajado en terapia con gente especialista, que es muy importante hacer saber que si tienes las posibilidades, porque también
poder tratarte es un privilegio. Si tienes las posibilidades, tratarte con un terapeuta, con un especialista, te va a ayudar a entender que hay muchos comportamientos tuyos que no necesariamente vas a ligar que tengan que ver, pero pues tienen muchísimo que ver, ¿no? Ese sentimiento lo platicábamos también, de que no soy suficiente, tengo que tener 80,000 diplomas, 80,000 nombramientos, 80,000, o sea, como querer alcanzar niveles magnánimos que te hacen estresarte muchísimo, tiene mucho que ver con el autoestima no siempre es así tan clara como de que estás jorobado y caminas así, sino que muchas veces tiene que ver con justo lo opuesto. Y no sé si tú me dejas, ¿qué opinas? Querer reconocimiento del exterior para poder validar quién eres. Tal cual. Ajá, y eso justo lo que dices, o sea, el cerebro es pero tan inteligente que va a protegerte siempre. Tu cerebro está hecho para tu supervivencia. Entonces, el hecho de que dices, no me acuerdo, uno dice, no lo consigo, ¿cómo no te vas a acordar? Uh-huh. Pero es que es verdad, tu cerebro lo bloquea esas partes dolorosas que te están dañando y para que tú puedas sobrevivir en esta vida. Entonces, qué importante es que tú hayas podido identificar ese abuso para poder sanar. Como dices, es el entendimiento y la integración de la información es lo que va a ayudarte para salir de esa situación de dolor. El que tu inconsciente empiece a sacar esa información es sumamente indispensable para poder sanarla. ¿Y cómo fue entonces que te diste cuenta? O sea, ¿te dio miedo? ¿Fuiste a terapia? O sea, ¿qué pasó? Yo tenía un tiempo sintiéndome rara, como con una... Hasta llegué a pensar, nunca lo mencioné abiertamente, pero hasta yo llegué a pensar, quizás tengo depresión postparto. Estoy muy ansiosa, estoy muy estresada, estoy como muy así palpitaciones, o sea, rara, pero pues acababa de tener una bebé. Entonces todo el mundo te dice, pues sí, todo es diferente, todo es complejo. Y salud. Y fue más que nada una conversación que yo tuve con una sobrinita que tenía que ver también con abuso, que literalmente, o sea, fue como si te hubieran prendido prendido, y ya me acordé de todo. O sea, pero así de que no fue como paulatino, porque sé que a muchas personas les pasa que se van acordando. No, a mí fue como estaba apagado ese botón y se prendió. Por un lado, agradeces que dices, no estoy loca, no tengo depresión postparto, y te hace sentido que quieres como proteger a tu bebé, y te salen todos tus demonios, y dices, no, pues ¿cómo voy a proteger a mi bebé de este mundo que es horrible, bla, bla, bla? Son años, al principio, me gustó mucho lo que dijiste porque concientizar es importante, pero también que la gente sepa que no es de la noche a la mañana. O sea, fueron como, bueno, todavía, esto que te estoy hablando fue algo un recuerdo de hace 7 años, tengo 39 y sufrí abuso a los 9. Entonces, ¿sabes qué? Es como tengo poco tiempo trabajándolo para la cantidad de años que tengo viva, y cada año ha sido más fácil, sin duda, pero me atrevo a decir que lo más difícil los primeros 5 años en los que, pues como que te cae una realidad de la vida tan dolorosa que definitivamente entras en una depresión. Yo digo que es una depresión funcional, porque yo toda la vida he trabajado, sido mamá, esposa, amiguera, salía. No es como que no necesariamente a todo el mundo le da, pero yo por dentro estoy muchísimo menos, pero estoy un poquito decepcionada del mundo. Me cuesta más que antes de recordar, observar la belleza, o divertirme igual, ¿sabes qué me pasa mucho? Algo muy raro. El índice de abuso sexual en los niños, y mira que el 19 de noviembre se celebra el Día contra el Abuso Sexual Infantil, es 6 a 7 niños, 6 a 7 de 10 niños, o sea,
Es que eso, si lo piensas, dices, ¿what? Es mucho más mayoría. Claro. Entonces, a mí, ¿sabes qué? Me pasa algo horrible, muy raro. Y de verdad les pido disculpas a todos los que nos escuchan. Lo que menos quiero es que se identifiquen con esto o que se sientan agredidos, pero a mí me pasa mucho que entro a un cuarto o a un lugar o a un mall o a un restaurante o a una plaza y pienso, de aquí 6 o 7 han sido abusados y a fuerzas hay un chorro de abusadores. O sea, si hay 100 personas, no lo puedo evitar. Ujú. Porque todo el mundo conocemos a alguien o a alguna amiga o algún amigo Sí. incluso que ha sido abusado, pero ¿cuántos abusadores conoces? Sí, ¿no? Es que también pasa algo, Joana, es algo bien importante que donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, cuando tú traes en tu radar esa situación, vas a toparte con esa gente que también ha sido abusada, por alguna razón, porque a lo mejor tú estás vibrando en esa sintonía y entonces la vibración es magnética y va a atraer hacia ti esas personas que también necesitan alguna ayuda de ti, por ejemplo, un consejo o simplemente tu vibración, porque tú ya estás sanando. Entonces, como dices, es importantísimo que tú empieces a platicar de esto para que todas las personas, porque ustedes ven a Joana y es una persona súper, se ve hermosa, exitosa. Entonces por fuera dices, ay no, pues es que ella ha tenido su vida magnífica y perfecta, por eso es exitosa. Pero no es así. A veces al ver a esas personas, tú piensas que no, que tú, siendo abusada, no vas a poder llegar a ese nivel, pero créeme que no. O sea, como lo habíamos platicado, todos tenemos esa oportunidad de cambio y cada situación en tu vida, pues es un aprendizaje, porque a lo mejor muchas veces han llegado a mí a terapia este tipo de personas que han sido abusadas y que no se daban no se acordaban, que su cerebro había bloqueado esa situación y cuando lo recuerdan es impactante y traumante y no saben cómo lidiar con eso. Entonces, como dice Joana, es importante que tú busques ayuda y que también si hay alguien que está a tu alrededor puedas preguntar, porque a veces las cosas no son como tú te has imaginado. Entonces, cuando tú empiezas a tener una idea clara de lo que pasó, ya puedes manejar qué emociones estás sosteniendo. Por ejemplo, pueden ser situaciones de culpa, situaciones de miedo, situaciones de, como dice Joana, que de querer proteger a su hija y no sabes ni por qué la quieres proteger. Entonces, pues bueno, cuéntanos, Joana, cómo fue que tú, pues, estabas como ese detonador que dijiste, ay, bueno, quiero proteger a mi hija, pero fue de alguna situación sexual. O sea, ¿a ti te venía a la mente, la pueden violar? ¿O qué es lo que...? Todo me daba miedo, honestamente. O sea, yo tenía, eso sí me acuerdo mucho, que tenía pensamientos en la noche de que iba a dejar de respirar, de que de que incluso la llegué a despertar un par de veces así horrible, bebecitita de 4 meses, 6 meses, así, porque todo me daba mucho miedo, todo. O sea, me daba miedo dejarla al cuidado de alguien, me daba miedo salir a la calle en la carriola y que nos atropellaran, me daba miedo que no cambiarle el pañal y que se rozara horrible, me daba miedo, o sea, era una intensidad y profundidad de una mezcla de miedos, pero todo tenía que ver con si le pasa algo. Si le pasa Si algo, alguien puede sí, hacerle daño a sí, ella. obviamente el baño, bueno, no había manera que, o sea, siempre el pensamiento cuando estás bañando a tu bebito es, ¿cuándo voy a regresar a trabajar? Si yo nunca voy a dejar que nadie la bañe, absolutamente. Porque además, en mi caso y en el de la mayoría de las personas abusadas, fue un familiar. Entonces, tú de quien más confías es un abusador en potencia. Para mí, para alguien que tiene esos miedos, o sea, es bien rudo decirlo porque a mí incluso me ha pasado que comunicándome con mi esposo, siendo transparente, le digo, es que me duele en el alma decirte, pero yo no puedo bajar la guardia. No puedo pensar que nadie puede ser, o sea, va a ser perfecto para quedarse con mis hijos.
porque justo en mi caso no fue así. Y si tú estudias los porcentajes, o sea, realmente es así. Sí. Es el tío, es el papá, es el abuelo, es el primo, es el hermano. Entonces, Claro, porque es que la familia es donde tú piensas que menos es la que tú crees, que Estás no segura. crees. No, claro, pues están seguros con mi familia. Entonces es bien difícil identificar, por eso es tan importante que hablemos, como dice Johanna, dilo, háblalo, porque no nada más a ti, estábamos platicando detrás de las cámaras de que pues cuando una persona es abusador es su esencia, o sea, no quiere decir que nada más a ti, quiere decir que es alrededor de todo él, está abusando a otras personas. Entonces, si tú lo empiezas a platicar, podría ser la salvación de esas personas o podrías interrumpir el proceso de hecho, también hay un libro de Dane de Access Consciousness y habla de que él fue abusado de pequeño. Entonces decía, ¿por qué? O sea, él yendo a terapia muchos años, platica de su experiencia y pues él no podía trascender ese recuerdo hasta que en una regresión le dicen o le hacen que, o él mismo se da cuenta en tu inconsciente, como yo les digo, el 95% de tus pensamientos están en tu inconsciente, ajá, y lo demás, el 5% es nada más lo que tú estás consciente de lo que es la realidad, ¿no? Sí. Entonces, cuando él sacó su inconsciente, él entendió que gracias a él, porque él fue el que denunció a ese abusador, gracias a él, muchos niños pudieron ser salvados. Entonces, siempre hay un aprendizaje y siempre hay un porqué y una razón, que es lo que decía Johanna. Nada es casualidad, siempre hay algo detrás, siempre hay un aprendizaje detrás. sí, desgraciadamente a veces te toca ser la primera persona que incomoda, porque atreverse a hablar es incomodísimo. Y lo platicábamos hace rato, ¿por qué no se habla tanto del tema? No, por vergüenza, En mi caso, no era tanto vergüenza, tengo que aceptar que siempre he sido como demasiado valiente y como que digo, ay, pues mira, si la gente se indigna con esto, o sea, is what it is. Yo, en mi caso, era por protección, era por proteger a mi familia. O sea, era porque sabía que iba a ser algo dolorosísimo no nada más para mí, sino para mucha gente a mi alrededor. Sí. Entonces, en mi caso, yo por eso me tardé, que tampoco me tardé tanto. O sea, si te estoy diciendo que hace 7 años que me acordé, pues en realidad yo lo dije abiertamente hace como 3. Y esos 4 años que me tardé fueron porque quería proteger, que también es algo importante que tenemos que entender. O sea, no vamos a proteger a nadie. El dolor que se siente a raíz de esto es real, es muy profundo y permea en la mamá que siente culpa porque no te cuidé bien, el papá que siente culpa porque no te cuidé bien, los hermanos que... Pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando yo lo platiqué, pues claro que primas, yo también. O sea, otra, yo también, otra. Y tú piensas que solo a ti, ¿no? Que fuiste la seleccionada en ese día, en la mala suerte. No es cierto. Si la primera abusada se hubiera atrevido a hablarlo, no le hubiera pasado a la que siguen, y a la que siguen, y al que siguen, y al que siguen. O sea, hay que entender que hablar salva de verdad. Hablar salva. De verdad salva. Y ahí ya ni modo, toda la incomodidad que se tenga que vivir vale la pena. ¿Y cómo te fue con tu familia? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo fue? No, pues O sea, terrible, Abril. O sea, fue un golpe muy, muy, muy rudo, sobre todo para mi papá, creo. Porque aparte él quería muchísimo a esta persona que nos abusó y que abusó a tanta gente que ya no vive. Entonces también ahí es difícil porque tienes que pasar un duelo en el que tienes que perdonar a alguien que ya no existe, ¿no? Perdonar, entre comillas, que es una palabra que luego es muy confusa, pero fue muy difícil para mi papá. Me imagino ahora como mamá que una culpa así que te corroe. Yo nunca había visto a mi papá llorar.
llorar con lágrimas, el típico hombre fuerte, de rancho, poderoso, y era verlo berrear, o sea, berrear con dolor, no con rabia, con dolor profundo. Pero por otro lado, no sé, siempre hay regalos que la vida te tiene, hay regalos, y yo he construido una relación con mi papá mucho más profunda, ahora de adulta y ahora con esta verdad, que la que nunca tuve de niña, porque pues era un papá muy, el típico papá que llega y te regaña y te da consejos así rudos y that's it, y pam, pam, pam. En cambio ahora hablamos de cosas súper deeps y nos podemos agarrar de la mano y nos damos un abrazo sabiendo que, no sé, pensando con una conciencia más profunda de que sé lo que has vivido, sé lo que tú sentiste, papá, porque yo soy mamá, y desde esa conciencia te abrazo con el alma. O sea, después de que tu papá se enteró de esa situación, tu relación con él cambió, o sea, totalmente. Mejoró profundamente. Wow, ¿ves? Mejor. O sea, siempre hay un aprendizaje detrás. Entonces hay que buscar el aprendizaje de toda situación por las que estás pasando, porque sí, quizá es muy doloroso, pero si tú empiezas a ver qué hay de bueno en esto que no he visto aún, es una de las frases de Access que nosotros decimos, todo tiene su lado bueno. Cuéntanos qué aprendizajes, aparte de la relación que con tu papá que haya mejorado, ¿qué aprendizajes tú crees que te dejó esa situación? Pues muchísimos, pero y me va a seguir dejando toda la vida, porque tu mismo dolor se va transformando, por eso también quería dar esta luz a alguien que se esté identificando, que seguramente son muchos y muchas. Sí va mejorando, sí te vas sintiendo mejor, sí te vas aceptando más, sí vas volviéndote más como, esto es una cosa de mí, más no es lo que me representa, ¿no? O sea, es algo que tuve que vivir quizás para ayudar a otros, pero no es lo que me representa, ni me va a representar siempre. Y quizás después sea lo menos importante de mi vida, ¿no? ¿Qué aprendí? Aprendí que puedo resignificar desde donde lo veo. Para mí siempre ha habido dos: víctima o aprendizaje. No sé si tenga un adjetivo. ¿Víctima o creadora? O creadora. Claro. Que no sabía, me Ajá. encanta porque soy la más creativa que te puedas imaginar. Ajá. Bueno, mi terapeuta siempre dice que del dolor nace la creatividad. Y mi trabajo no puede ser más creativo en el planeta. O sea, Wow, es sí. casi pinto con la boca, no con la nariz. ¿No? Sí. Pero decidí con muchísima conciencia que yo no soy víctima. No soy víctima, no fue mi culpa ni nada. O sea, sí fui, sí pasó, sí, qué terrible. Si Johanna estuviera chiquita, hoy la protegería. O sea, si yo fuera su mamá, si yo fuera su tía, su abuela, bueno, ¿qué te puedo explicar lo que haría por Johanna chiquita? Pero no fue así. Ya, soy creadora. A través de esto creo y voy a crear cosas increíbles toda mi vida, O sea, porque eso sí lo sé, que nací para servir de alguna manera. Todos los trabajos, todos los oficios, incluso los menos evidentes o menos aparentes, tienen que tener la finalidad de servir al prójimo, de servirte a ti para poder servir al prójimo. No venimos a ser felices, pero a servir también. Claro. Y entre más feliz eres, más puedes servir, eso es claro. Entonces aprendí que soy creadora. Si te pudiera decir, aprendí muchas cosas. Aprendí a ser una mamá con mucha conciencia, mucho más que la que tuvieron mis ancestras, ¿no? Que era muy diferente para las mamás, las abuelas, las bisabuelas, las tatarabuelas, pero también agradecer que pues sin ellas no existiría. Y nada más yo decir, bueno, yo soy una mamá más consciente, pero me tocó más fácil, seguramente. Aunque no lo creamos. Oye, Johanna, sí. Y fíjate algo bien importante, porque tú eres una figura dentro de los sommeliers, es una persona muy exitosa. ¿Qué tal si también, o sea, hay mucha gente que te sigue, qué tal si las personas que ahorita están viendo que fueron abusadas, a lo mejor tú también eres esa velita que dices, ¡ah!
sí puedo salir adelante. Claro. Sí o sea, a lo mejor eso es también, o sea, eso es uno de esos, de los propósitos que por lo cual tú pasaste, como te digo que Dane es lo que hizo, o sea, gracias a él salvaron muchos niños, se salvaron muchos niños porque él fue el valiente que denunció, y si no hubiera estado él, pues no hubiera salvado a esos niños. Entonces, eso, o sea, que tú estés hablando de ese tema en este momento y que tú estés dando a conocer esto que te pasó, es algo sumamente importante para todas esas gentes que te conocen o que te siguen o que dicen, "Ah, yo también tengo que armarme valor", y es una elección. Es una elección el que tú dices, ok, me estanco en el pasado, me deprimo, o soy creadora y me voy para el futuro, ¿no? Crear un futuro diferente. Ahorita que estás diciendo esto, Ani, hay un libro, no sé si lo has visto, que es El Perdón Radical, el libro del perdón radical. Y precisamente te habla de la perfección, de que como todos los sucesos son perfectos, ¿no? Y ellos hablaban de la princesa Diana y decían que como el suceso de la princesa Diana hizo que un país entero que se unieran y que despertaran, digo, porque Inglaterra, pues eso, era como muy fríos, ¿no? Eran como a lo mejor muy apáticos. Entonces, que al momento en que pasa el suceso de la princesa Diana, pues ven que toda la gente se empieza a unir, ven cómo la gente empieza a despertar y empieza a ser como mucho más empática. Y entonces es lo que ellos, pues, dicen en ese libro, ¿no? Que es el perdón radical. Que todas las cosas suceden por algo y que tienen precisamente una misión o algo pues, que aportar. A veces es complicado, yo creo, digo, el lenguaje a veces también no es tan bueno, pero sí creo que es complicado verlo de esa manera, ¿no? Y yo me acuerdo también que en la certificación decíamos, es que tú tienes que ver a esa persona completa. O sea, el hecho de que haya pasado por eso no la hace menos. O sea, No. como decías ahorita tú, ¿no? O sea, pues eso no tiene nada que ver. O sea, eso no te hace menos ni significa que seas, no sé, menos inteligente, menos bonita, menos exitosa, o sea, no te hace menos. Y creo que mucha gente tenía ese conflicto de decir, oye, pues sí, pero el dolor, o sea, y también pues lo que yo siento. Entonces, creo que como dices, ¿no? Es como verte desde ese lado de la perfección y verlo y también reconocer el dolor. O sea, al final también yo creo que te tomó no sé cuánto tiempo también asimilarlo o verlo, ¿no? No, qué hermoso lo que dices, Abril, y también me voy a atrever a decir algo que nunca me había percatado, pero esos sucesos que viviste ni te hacen menos, pero ni te hacen más. Sí, ¿no? O sea, hasta ahorita capté algo que a veces también, no sé, cuando vemos personas que han pasado por situaciones terribles en la vida, impresionantemente más terribles que esto que estamos hablando, o a dimensiones, y que las vemos súper exitosas, o resulta que es la líder o el líder de no sé qué, o escribió el libro que yo, o hizo la ley que ayudó a que... No, tampoco pensemos que tenemos que vivir estas situaciones para hacer una versión tan mágica y tan espléndida y tan magnánima. Porque yo pienso que, ahorita me quedé pensando, yo creo que todos tenemos en sí un potencial abrumador, inmenso. Y a lo mejor yo y muchos de los que nos están escuchando tuvieron que vivir tal o tal circunstancia como para despertarlo, pero qué padre, los que no lo vivieron y que aún así lo tienen muy despierto. Ahorita me quedé pensando porque no sé si les ha pasado que de pronto dices, híjole, claro, es que tenía que vivir esto para... ¿Qué tal si no? Uh-huh. ¿Qué tal si no tuviste que vivir nada de eso? Y qué bueno, pero en ti está lo magnánimo. En cada uno de nosotros hay un poder impresionante. A veces decimos como que, wow, a pesar de esto salió adelante, pero a lo mejor no te pasó eso y saliste adelante. ¿Y eres un crack? Sí, y es que yo creo que la vida de nadie es perfecta. Todos tenemos algo que lidiar, todos tenemos el dolor que traemos cargando,
ya sea de la infancia, o una infidelidad, o una pérdida de un ser querido. La vida no es perfecta, pero es tu elección el ver el lado de la perfección. Como yo les digo, mi vida es perfecta con sus imperfecciones. Entonces, el hecho de que tú empieces a mirar esas imperfecciones y imperfecciones de la vida, como decías tú, Abril, de las catástrofes, pues es que, como dicen, Dios no, a veces nos peleamos con Dios porque decimos, ¿por qué permite? Yo me peleé con Dios en algún momento diciendo, ¿por qué permites, si eres todopoderoso, por qué permites tanta destrucción, tanta hambruna, tantas cosas tan horribles en el mundo, ¿verdad? Entonces, pues no es Dios, es uno mismo el que de repente hace ciertas cosas en nuestras vidas o ciertas elecciones y tú decides cómo ver eso. Las catástrofes las puedes ver como, ¡ay! Toda la gente está sufriendo, o mira toda la unión que se hace cuando hay una catástrofe. Miles de millones de personas con una conciencia de ayudar, con una conciencia de cómo puedo, todos se reúnen para sacar a los sobrevivientes de las ruinas. Esa conciencia, en lugar de estar viendo la catástrofe, podemos ver todo lo que esta catástrofe trajo en beneficio de la humanidad. Entonces, todas las catástrofes siempre hay algo bueno detrás. Entonces, es tu elección la que va a decidir el rumbo de tu vida. Y es que no necesariamente, como dice Joana, o sea, tienes que vivir algo o no. Porque yo me acuerdo mucho que nos decían también, ¿no? Decían, es que cuando nacen los bebés y están en los cuneros, no llega Dios o quien sea diciendo, este bebé sí es suficiente, este bebé no es suficiente, este bebé sí es suficiente. O sea, Sí. no, es como todos, o sea, al final tienes como esas oportunidades y van llegando a lo mejor, como dices, sucesos en tu vida que a lo mejor pues los vas interpretando, que yo digo, yo hasta ahorita, hasta hace poco tenía un tema con eso con mi hijo, de el decir de que no, es que no voy a hacer tal cosa porque si no se va a traumar, ¿no? O le va a pasar tal cosa, o se va a sentir abandonado, o se va a sentir... Y te das cuenta que es en base como una interpretación, entonces es igual con nosotros, ¿no? O sea, es en base a la interpretación que tú le des y cómo lo vayas resignificando, ¿no? Sí, 100%. Es como, es que tenemos las herramientas todos. O sea, todos tenemos las herramientas de sanar y de seguir con lo que nos está pasando. Desgraciadamente a veces faltan redes de apoyo, y de verdad que lo digo desde el privilegio, porque pues también tengo que aceptar que pues yo con una red hermosa de apoyo, familia, hijos, salud, la posibilidad de ir a terapia, y muchas veces pienso, y todas esas personas que no tienen familia, que no tienen red de apoyo, que no tienen terapeuta, pues también voltear a verlos y saber que entre más privilegios tengas, pues también tienes más responsabilidades. Pero te voy a decir algo bien importante, Joana, que Dios nunca te deja sola. O sea, dices, bueno, a lo mejor no tiene el dinero para ir a un terapeuta, pero tiene una gran amiga a su lado que le está orientando. O de verdad que yo creo que siempre Dios nos manda, como dices tú, las herramientas, las personas, las situaciones en nuestras vidas para poder salir adelante de ese proceso. A lo mejor no tienes dinero, pero te mandan, te digo, situaciones, personas, circunstancias. Exacto, Sí, sí. exacto. O sea, ves. viendo podcast puedes entender que tú tienes la elección de crear una nueva realidad para ti. Sí, es la belleza también de las redes, como bien dices, poner la atención en lo positivo. Yo muchas cosas he logrado a través de podcast, ¿eh? O sea, yo logré Claro. amamantar, o sea, cuando en mi familia ninguna mujer puede amamantar, por seguir a una chava especialista en lactancia que vive en Canadá. Ujú. O sea, impresionante, y lo cuento mucho porque las redes tienen cosas muy positivas, incluso YouTube, Facebook, Instagram, y nada más es poner nuestra atención en eso. Y este mensaje a los que nos estén escuchando no es casualidad, te tenía que llegar, lo tenías que escuchar por alguna razón. El dolor que estás sintiendo es
un dolor que compartimos muchas y muchos, porque también la otra vez platicaba con, así literal como dices tú, que a veces estás en la misma vibra, llega un chavo guapísimo, dueño de un restaurante impresionante en la Ciudad de México, un restaurante que es muy famoso y llega y casi llegó a hablarme de eso, o sea, impresionante, así de que no, es que sí, porque yo, tengo un super cuate, creo que era su socio que sufrió abuso sexual y empezó a hablar de eso y yo así como, ¿por qué vino así casi directo a decirme hola, mucho gusto, mi amigo? Sí. Es una sintonía de conciencias unidas que necesitamos hacer algo. Y los hombres viven abuso sexual y les cuesta más trabajo que a nosotras decirlo también. Entonces hoy los celebro porque ni los hace menos hombres, ni los hace tan diferentes de lo que creen, simplemente el ser humanos, y hablarlo de nuevo salva. Y la verdad es que, bueno, ahorita que estás platicando de esto, creo que además yo siento que cuando tú hablas ciertas cosas, como que te quitas un peso encima, ¿no? Sí. O sea, como que es como descansas y como que algo que sentías que estaba ahí adentro, como que ya lo liberas. Entonces creo que además de ayudar a otras personas, también creo que es bueno para ti, porque obviamente es algo que tú estás sacando y que te ayuda. Yo tengo una pregunta, Ana. O sea, ¿cómo fue que te decidiste? O sea, ¿cuándo fue así como que el momento en el que tú hiciste clic y dijiste, lo voy a decir? O sea, ya, no me importa. O sea, ya, me voy a decidir y no importa lo que pase. ¿Qué fue lo que hizo que tomaras esa decisión de hacerlo? Qué buena pregunta. Mira, soy una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres del Vino y como bien decía Ani, a veces estás en una sintonía que tú ni te das cuenta y empiezas a escuchar que tal prima también, que tal otra prima también, que tal súper amiga también, que tal amigo de acá también, que tal cliente también, que tal... Y como que empiezas a concientizar de que es común, pero ¿por qué no se habla? Uh-huh. O sea, porque nadie dice. Sí. ¿Y dónde están los abusadores? En mi caso ya se murió, pero en el de muchos están vivos y hasta conviven con ellos. Uh-huh. Entonces, como que el 8 de marzo, un día importante para cualquier mujer, y como una de las fundadoras, dije, ¿qué mejor regalo puedo darle, como bien dijiste, tanto a Joana chiquita, porque se lo regalo a ella, Sí. a Joana niña, o sea, yo ya estoy aquí para ella y lo tengo clarísimo, pero también para todas las otras Joanas chiquitas que pueden tener 50 años, 60, 40, que pueden ser hombres, que pueden ser mujeres, que sepan que no los define, no es lo más relevante en su vida, les van a pasar cosas increíbles, se va a sanar, se puede sanar de eso, sí se puede, toma tiempo y que como bien dices, cuando lo sacas, lloras cañón, o sea, es un momento muy catártico, pero hace cuenta que te quitaste una mochila de piedras porque como que tú misma te das cuenta que estabas dándole demasiada relevancia a algo y los demás, nadie te vio diferente, nadie se acercó a ti así, ay no manches, ahí va la abusada, ¿no? O sea, ay no, ahí va el... Claro. Nadie te vio diferente, nadie te respetó menos, nadie se acercó con morbo, al contrario, se dieron cuenta que tú tienes voz y que, ay, jole, si estás hablando de eso, ¿de qué no podrás hablar? Entonces también es como que te llena de poder. Uh-huh. Qué valiente, porque nos estabas contando que pues muy pocas veces has podido compartir esto, ¿verdad? Sí. Y hoy que nos compartió, pues muchísimas gracias para que seas esa voz que
que pueda despertar a esas personas, que pueda hablarlo, para que pueda denunciar si es que tuviste un abuso. Y como dicen las dos, ustedes, no necesitas, digo, más bien, no vas a ser menos o no vas a sentirte quebrada, fracturada, porque ese es el común denominador de las personas las cuales yo he atendido, que se sienten inferiores, que se sienten que algo se quebró dentro de ellas, que se sienten sucias, que se sienten pues que ya no valen, que ya no van a poder, ningún hombre las va a elegir porque ya no, ya no son unas mujeres completas. Ese es el común denominador de las mujeres. Entonces, como dice Johanna, o sea, y véanla, es un ejemplo vivo de mujer exitosa, de mujer hermosa con sus 2 hijos, casada. La verdad es que sí se puede salir adelante. Hay muchas herramientas, por ejemplo, constelaciones familiares, herramientas como la hipnosis, la regresión, Theta Healing, Access, muchísimas herramientas que te van hacia el inconsciente para poder sanar esas heridas que tú tienes y limpiar todas esas creencias limitantes que se te crearon, que se te pusieron acerca de ser mujer o de estar completa o incompleta si te pasó algo así. Fíjate que yo creo que es bien importante lo que nos decías al principio, que tú lo bloqueabas. O sea, creo que eso es como muy, muy importante en estas situaciones, porque mucha gente, yo creo, y a mí me ha pasado, digo, a lo mejor no en eso, pero en otras situaciones, en las cuales yo digo, no me afecta, o sea, no me afectó ni en cuenta, o sea, no, es más, yo racionalmente, o sea, yo sé que eso es así, y pues claro, o sea, sí tiene que pasar y no pasa nada, como decimos ahorita, no soy menos suficiente porque pasó eso, y entonces no, o sea, a mí no me afecta, pero creo que sí es importante darle como ese lugar y saber si realmente es que no te afecta o es que lo bloqueaste, como tú decías al principio. O sea, esto es como súper importante, ¿no? Que te pasó a ti. O sea, que dices, yo no lo recordaba. O sea, yo lo bloqueé. Ujú. Y entonces, y que ya hasta después te diste cuenta de lo que había pasado, ¿no? Sí, es un mecanismo de defensa, es de lo más común, también escuchando otras anécdotas, es de lo más común que existe. Dios no se equivoca. Yo creo que hay edades en las que puedes asimilarlo y hay otras que no, que quizás sí te hubiera transformado distinto, pero la forma que sea, la de cada quien, está bien. Y mi consejo para todos sería: usa las herramientas que estén a tu alcance, sea una amiga, una abuelita, un podcast, un libro, música bonita, música sanadora, mantras, hipnosis, o sea, lo que sea y todo, pero lo que más te va a sanar, en mi percepción, es el tiempo con acción, no el tiempo así, el tiempo con acción, y que tú desbordes ese dolor en algo que puedas hacer con tus manos, con tu mente, con tu voz, con tus ojos. Pintar, escribir, cocinar, bailar, hacer altruismo, escalar, nadar, pero la acción es lo más sanador. Volverte un creativo y un creador de tu propio destino, así sea llorando todos los días, así estés escalando, llorando. Un día en tu milésima subida ya no vas a estar llorando. Claro. Tanto también libera toxinas, Sí. entonces es bien importante que te des ese permiso de llorar, de sacar todo ese dolor. Y porque como dices tú, a veces decimos, no quiero sufrir, ya lo trascendí. Claro. Y es como yo les digo, es la casa que dices tú, está perfecta, mi casa es perfectamente limpia. Y entonces ves una basurita y en lugar de reconocer esa basura dices, no, mi casa es súper limpia, y le pones ahí una pared en lugar de reconocerla, pero ahí está la basura, pero con esa pared.
y en algún momento esa basura va a empezar a oler. Y así son las situaciones de dolor. Cuanto más las bloquees, pues más van a empezar a causar estragos. Así como esa basura que empieza a oler en tu casa, tienes que quitar esa pared para poder reconocerla y sacarla. Y entonces es lo mismo con esas emociones. Reconócelas y sácalas. Ay, qué padre, Aniel. No, pues sí, muy fácil. Sí. No, fíjate que, sí. perdón, fíjate que a mí, digo, lo hemos platicado y digo, sé que tú tienes muchos temas de conciencia y que lo hemos visto y todo, y que yo sigo en un proceso todavía de aprendizaje, digo, todos, pero al final, en cuanto a emociones, creo que a mí eso sí ha sido algo que me ha costado, y ahorita, platicando de esto, lo que les decía, ¿no? Que a veces no dices o a veces reprimes, pero a veces no es porque tú quieras, ¿sí? O sea, ahorita que dices tú, es que llóralo y haz tal cosa y bla, bla, bla. Yo me di cuenta, y fue hace poco, yo creo que hace como un año, me di cuenta que no podía sacar la emoción porque yo no me permitía estar triste, ¿no? Era como que, pues es que no, yo tengo que estar bien, o sea, yo no tengo que estar triste. Y entonces me costaba mucho trabajo llorar, y de hecho todavía me cuesta trabajo llorar, o sea, lo tengo, haz de cuenta que de repente aquí, ¿no? Yo admiro a mi hermana, porque mi hermana es así súper, o sea, de que llora y llora y llora, y yo quiero llorar así como tú, le digo, o Es sea, una habilidad. sí, o sea, yo quisiera llorar, o sea, y se me hace a veces, yo veo gente que llora, y le digo, bueno, es que todos tenemos al final lagrimales, o sea, para eso son, y digo, qué rico que puedan llorar, porque habemos personas que a lo mejor sí, pues no tuvimos como esos aprendizajes de sacar esas emociones, o se nos decía que los reprimiéramos. Entonces ahorita de adultos, pues sí nos cuesta mucho trabajo como manejar esas emociones y sacarlas y decir quiero llorar, ¿no? O sea, no sé, en tu caso, por ejemplo, que dices ya cuando lo sacaste y cuando ya pudiste desbloquearlo, ¿cómo fue que, o sea, sí pudiste llorar? Bueno, sí dijiste hace rato que pudiste llorar, pero seguías, o sea, ¿cómo fue? Mira, también me identifico mucho contigo porque soy una perfeccionista, o sea, soy de las que negación automática, mi defensa es la negación y todo está bien, y soy tan proactiva que ¿qué tienen los proactivos? Que no se dejan vivir ni un momento, o sea, apenas estás pensando en cosas raras y no, me voy a nadar, me voy a correr, me pongo a estudiar una maestría, me pongo a leer algo, no, hago un evento de beneficencia, o sea, tampoco te permites, porque sabes que miedo, qué miedo sentir esto. Tampoco, o sea, me identifico mucho contigo en eso, Abril, y yo creo, en mi caso, porque cada persona es distinta, a mí también me cuesta mucho llorar, sí me permití llorar, porque gracias a Dios se pudo, nunca en público. O sea, nunca he llorado en público con esto, porque no me sale. Sin embargo, traigo el nudo aquí ahorita, por ejemplo. Y sé que a lo mejor llegando al hotel, ya voy a llorar. Y se los digo abiertamente con mucha vergüenza, con vergüenza, pero me identifico. Pero hay otras formas también de sacar ese nudo. En mi caso me ha servido mucho gritar. O sea, se me da más gritar que llorar, por ejemplo. Pegar, hacer ejercicio me encanta, es una forma en la que yo libero mucho. Escribir. Y no necesariamente tiene que ser llorando, pero si sienten que tienen ganas de llorar, definitivamente nunca lo repriman, por favor. ¡Qué bendición poder llorar! Sí, no, yo nada más me veo a alguien sufrir y ¡ay! Las lágrimas. ¡Qué bendición! Sí, es una habilidad. Bendita soy. De hecho, mi esposo me dice, ándale, ya vete al lloradero. Un espacio que tenga. Oye, llegas al funeral de otro y empiezas... Sí, totalmente. Claro, qué empatía. Bueno, ya saben, pueden pedirle también a él cuando quieran. De hecho, hay una, ahorita que me decías del grito, hay una terapia de Kundalini, de liberación Kundalini, donde lo hemos hecho, que tienes que gritar, porque el grito también es una vibración que al momento que tu oído detecta esa vibración que tú estás emitiendo, automáticamente el inconsciente, ¡pum!, lo saca.
Entonces, sí, también quieren gritar, si quieren llorar, lo que quieran, pero o lo que les contribuye, porque tu cuerpo es súper sabio y él sabe qué hacer para poder liberar eso que no puede contener dentro. Que las emociones todas las emociones son contributivas para ti. Lo que no es contributivo es que las estanques. Sí. Entonces, libéralas de la forma que tú quieras, pero libéralas. Y yo creo que como papás también, el dejar que nuestros hijos también tengan sus procesos, porque yo de repente decía, no quiero que mi hijo esté triste, no quiero que, o sea, ¿qué papá quiere que su hijo esté triste, no? Entonces de repente era como que no esté triste, que todo feliz, mira, no pasó nada, bla, 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 levántate, haz esto. Pero ya ahorita, o sea, viendo mi caso, yo dije, no, o sea, claro que yo sí quiero que él saque y que él lo haga, porque yo me di cuenta que igual, o sea, él empezó también, o sea, como que a reprimir, ¿no? Uh-huh. y que de verdad, pues sí es algo que a veces, como dices, traes el nudo y que las emociones se tienen que sacar, o sea, sí o sí, para mí, digo, en mi visión y en mi opinión, se tienen que sacar sí o sí. Sí, de alguna manera, qué bonito lo que dices, a nuestros hijos siempre creerles, siempre estar bien atentos de nuestros chiquitos. Uh-huh. Y fíjate que una terapeuta me dijo algo bien bonito que me dio mucha luz. Al principio me enojó, pero luego me di cuenta que era muy profundo y fue, la gente abusada no está traumada por el abuso en sí, sino por cómo se lidió, cómo la gente cercana a ellas, lidiaron con ese abuso. Uh-huh. Y me dio mucha luz. Porque cuando escuchas las estadísticas son escalofriantes, sí. Pero cuando sabes que incluso si ya le pasó, eso no lo va a definir. Si estás en una situación en la que sepas que tu hijo, tu hija, un conocido chiquito, no lo va a definir. Y menos si tiene una red de apoyo que sepa lidiar con eso. Así que creamos a nuestros hijos, enseñémoslos a expresar sus emociones correctamente y todo se vale, porque las emociones pues son parte del ser humano. Fíjate que ya entonces creo que ahí también creo que es importante que como papás también hagas ese tipo de conciencia y que muchas veces tienen miedo porque piensan que a lo mejor al otro menor de edad a lo mejor está un poquito más grande, pero que la van a no sé, llevar a la cárcel o no sé, que va a haber como otro tipo de consecuencias, pero en este caso, bueno, cuando son menores de edad, lo que hacen es que les dan terapia, o sea, entonces sí es como bien importante que no lo bloqueen, que no digan, no, es que ya no se va a hablar nada de este tema. Lo peor que pasa. Sí, o sea, ya no se va a hablar de este tema en la casa, porque yo me acuerdo que esta mamá decía, no, es que ya mejor lo que voy a hacer es que ya no se va a hablar y ya yo no necesito y ya no vamos a ir. Fue su decisión y pues, digo, obviamente pues también muy respetable y cada quien estamos en procesos totalmente diferentes, pero yo por lo menos en mi visión creo que sí es importante que podamos identificarlo y que cuando pase, que sí, tanto a los dos menores, o sea, llevarlos a terapia, porque desde ahorita irlos trabajando, ¿no? No, hermoso. Para ser muy breve voy a decir algo muy importante aquí que vale la pena. Un niño abusador fue abusado o está siendo abusado por estar observando, por estar en una situación o en una dinámica. Entonces, un niño que es abusador, un menor de edad que es abusador, es una víctima también. O sea, obviamente, sin que suene, y por favor aquí yo no soy experta, pero este niño tiene que ser tratado también y tenemos que llegar al origen. O sea, no nacemos malas personas. Sí, no somos intrínsecamente perversos. Sí. Y es bien importante ahorita lo que tú dijiste, porque no necesariamente tiene que ser el abuso de que alguien más hubo un contacto físico. A lo mejor ese niño está siendo abusado porque está siendo expuesto a ese tipo de situaciones. Incluso televisión.
Incluso sí, videojuegos. Exactamente. O sea, no, anécdotas las que quieran. Voy a tener que Sí. regresar a Nuevo Laredo. Sí, Sí, ya sí. dijiste, no, pues ibas a regresar, ¿no? Sí, En mayo. en mayo. Y Sí. nos gustaría muchísimo que hablaras de tu éxito como sommelier, cómo empezaste, cómo fuiste creciendo, o cómo te diste cuenta de la habilidad que tenías de olfatear, de saborear, todo eso, porque en la reunión que hizo En la cata, Abril, en la ajá. cata, me decían, no, que tiene tomillo, y yo, pues, yo no huelo a tomillo, yo no huelo a melón, nada de esto. O sea, es una super habilidad. Entonces, pues Llevaba mi ojalá acordeón así. Ah, pues sí, te esperamos pronto. te No. esperamos pronto. Fue un honor para nosotros tenerte aquí. El honor es todo mío. Gracias por darnos este espacio, esta voz, esta luz para tanta gente, su audiencia y la gente tan hermosa de Nuevo Laredo, que yo sé que te ve, las ven de muchas partes de México y del mundo, pero la gente de Nuevo Laredo me la llevo en el corazón. Qué divinos de verdad. Pues muchas gracias. gracias, Y pues gracias, Joana. suscríbanse al Gracias. canal. Recuerden para que puedan estar alerta de los nuevos episodios. Y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, como Gracias, siempre, gracias. por compartir. Gracias. Gracias, Ani. Gracias.